Listo. Muchas gracias, pues muy buenas noches tengan todos ustedes y sobre todo gracias por conectarse a tiempo, honrando a nuestro Dios, que es un Dios de orden. Y en ese sentido estamos en punto de las 8 de la noche para aprender más de su palabra por medio de su Santo Espíritu, que sobre todo, ¿saben qué, hermanos? El ITI es para que lo llevemos por obra. Usted no puede seguir estudiando el ITI si no tiene ya un propósito de participar en algún ministerio, dejar de calentar la banca, en levantarse, sea cual sea su congregación. Y hay muchos ministerios en donde los varones y las mujeres pueden participar. Así que sea el Señor que nos guarde y que esté para poder nosotros entender este maravilloso texto que nos heredó. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias por estos medios electrónicos que tú has permitido que esta generación tengamos, ya que por medio de ellos podemos comunicarnos a la distancia, a cientos, a veces miles de kilómetros a la distancia. Se han conectado hermanos de otros países gracias a la tecnología. Así que en esta hora te rogamos para que la comunicación de Wi-Fi, los sistemas electrónicos que estamos utilizando, la energía eléctrica, no falle. El día de ayer tuviste a bien mover la tierra, Señor. En un momento, guárdanos, Señor, de ese momento y permítenos tener una clase de edificación y que esta palabra no regrese vacía. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pues aquí lo tienen, el bosquejo de la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Terminando la clase o mañana, en algún momento del día, se los voy a compartir a nuestra coordinadora, directora Ale, para que se los envíe. Y bueno, tenemos con que en primer lugar, el tema central de esta carta es dirigida a la iglesia y a su ministro, a los ministros en este caso, ¿verdad? Pero entendamos como que sigue siendo una llamada, sigue siendo una exhortación, sigue siendo ese empujón, ¿verdad? Ese catalizador que le está poniendo Pablo a su amado discípulo Timoteo, porque pues se las está viendo pesadas, ¿no? Ahí en la iglesia donde lo dejó a pastorear, porque él es muy joven, estamos hablando que está por ahí de los 30, Timoteo, y pues se lo están comiendo ahí los ancianos y la gente que ya se está corrompiendo, y vamos a ver que este capítulo lo dividimos en tres divisiones. La primera es que nos habla en el capítulo 1 al 6 de un buen ministro. ¿Qué debe hacer un buen ministro? Y el inciso B nos habla sobre que un ministro del capítulo 7 del capítulo 7, no, del versículo 7 al versículo, y no me dicen, ¿verdad?, que me estoy equivocando con los capítulos. Va a ver, Rosario, dígame ahí usted, por el amor de Dios. A ver, estamos hablando del capítulo 4 y en el versículo 1 al 6 nos habla de un buen ministro. En el versículo 7 al 12 nos habla que un ministro debe ser piadoso. Y en el versículo 13 al 16 nos habla que un ministro debe crecer. Y bueno, pues este capítulo se refiere, si gusta usted anotar, a la vida y labores espirituales del pastor, del obispo, del sacerdote, como ya lo vimos en el capítulo 2 y 3 de esta carta. Le repito, indica que un verdadero ministro, estoy todo cuatrapeado, ¿qué pasa? Se refiere a la vida y labores espirituales del pastor e indica que un verdadero ministro debe tener tres cualidades. Ahora sí, vamos a agarrar el ritmo. Un verdadero ministro debe ser
bueno predicando la palabra de Dios. Versículos del 1 al 6. Debe ser un ministro piadoso que practica la palabra. Y debe ser este ministro que crece, ¿por qué, hermanos? Porque progresa en la palabra. Y esto lo tenemos en los versículos del 13 al 16. Ahora vamos a ir una por una. Primer cualidad, un buen ministro predica la palabra, pero no solo eso, sino que es bueno predicando la palabra. ¿Y quién es un pastor bueno predicando la palabra? Aquel que procura, en la mayor parte de su predicación, hacerla de manera expositiva. Un buen ministro ha de estar predicando la palabra y debe tener cuidado del peligro de no hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasa, mis amados y amadas, cuando un ministro, cuando un pastor no predica con cuidado la palabra? Vamos a leer del versículo del 1 al 3 y ¿quién me va a hacer favor de leerlo? Por favor, Israel, ¿lo tiene ahí? Israel Sánchez. Versículos del 1 al 3, por favor, hermanito. Pedro, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, estos 3 versículos son tan profundos que podríamos estar aquí mucho tiempo, el resto de la hora de la clase, y no lo vamos a hacer porque es muy clara la palabra y usted ha de irla rumeando, ¿verdad? Para las dudas y para las preguntas que pudiera tener. Permítanme leerles estos mismos 3 versículos en la traducción al lenguaje actual y pongan mucha atención, porque aquí podemos poner dudas sobre, primeramente, quiénes son aquellos a que se refiere que van a apostatar de la fe. ¿Cuáles son esos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios? Y después podemos ver el tema de los alimentos, que es tan controversial. Recuerdo en alguna ocasión, el año pasado, que estaba en el ITI, tuve alguna controversia con hermanos y hermanas, donde vertí mi opinión personal al respecto de estos versículos. Hoy no lo voy a hacer. Hoy usted va a tomar de la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo, el camino hacia lo que ha de tomar, ha de comer, lo que le conviene y lo que no le conviene, y le voy a dar también versículos para que lo sustente, porque tal vez usted podría decir que hay un elemento que no debemos comer o tomar, ¿verdad? Pero si usted va a otro lugar del mundo, como por ejemplo España o Argentina, hombres y mujeres santos y santas de Dios lo comen o lo toman y para ellos no es pecado. Entonces es ahí donde tenemos que ver que si algún día usted va a esos países o a Alemania, tal vez le haga cortocircuito que en algún lugar donde esté usted con hermanos en la fe, comen o tomen determinados alimentos. Y les leo traducción al lenguaje actual, mismos versículos. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Dígame usted, ¿no es eso lo que ya está sucediendo? Sigue la lectura. Serán engañadas
por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Tenemos el evangelio de la prosperidad, tenemos el abuso de los dones espirituales, tenemos doctrinas que están sacadas de contexto y que solamente favorecen los más mezquinos intereses de los ministros y apóstoles, profetas y pastores que, pues bueno, dudosamente predican el evangelio. Dice el versículo 2, le harán caso a gente hipócrita, mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Recuerde usted aquel asunto que sucedió allá en Estados Unidos, a alguien que aseguraron de una religión, de una secta, de la luz del mundo. Tantos casos que tenemos como en Corea, en Asia, en Estados Unidos, incluso en la Iglesia Católica, de los pederastas, ¿no? Versículo 3. Esa gente, ponga mucha atención aquí en esta traducción, esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos. Pero Dios creó ¿cuántos alimentos? ¿Cuántos? Todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos gracias, las gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad. Versículo 4. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer, ¿de qué? De todo, sin rechazar nada, si le damos las gracias. Resulta que a la iglesia Éfesa ya se le había advertido al respecto de las doctrinas falsas y les quiero suplicar que vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 29 y 30, y se los leo, Reina Valera, 1960. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ojo, de dentro de la casa, no de fuera, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí lo tienes, el riesgo, el peligro de que un ministro no sea un buen ministro porque jala con todos. Mediante estas cartas de Pablo, el Espíritu habla claramente que la iglesia verá, usted y yo, lo estamos viendo, santos y santas, la apostasía, un abandono de la verdadera fe. Fíjese que la palabra griega que se traduce como apostatarán es la raíz de nuestra palabra en castellano, apostasía. Pablo destaca también su causa, que no es, ojo, la causa de la apostasía no es la inteligencia creciente de los eruditos, sino la influencia satánica de los demonios, de modo que los creyentes profesantes nieguen las doctrinas básicas de la Biblia. Entonces, el problema, hermanos, no es con la cabeza, no es en contra de la cabeza, del razonamiento, de la inteligencia, de la psique, sino con el corazón. ¿Y cuáles son las características de estos maestros? Que por una parte predican una cosa, santo, santo, pero por otro lado practican otra. Vea a la esposa de ese pastor, vea a los hijos de ese pastor, tristes, agobiados, cansados, sabiendo que su padre es un hipócrita, porque predica amor y en su casa da desprecio. Son tales hipócritas, y eso Pablo se lo está advirtiendo a Timoteo, como hoy es actual esta palabra.
son tales hipócritas que incluso tienen cauterizada, tienen encallecida con callo fuerte la conciencia. ¿Por qué? Por su desobediencia voluntaria a la palabra de Dios. Estos ministros leen la palabra, pero la soslayan. ¿Qué quiere decir esto? Que la evitan, la eluden, le dan la vuelta, le sacan la esquina mediante sus mentiras interesadas de satisfacción personal, de orgullo, de soberbia. Porque siempre hay un interés carnal en los falsos maestros, véalo usted. Tantos casos que han sucedido en hermanos y hermanas que han apostatado, que se divorcian y que, bueno, pues no pasó nada porque pues ya no nos divorciamos, no nos entendimos y uno sigue por un lado y el otro sigue por el otro. Pastoras con un modo sensual de vestirse que salen a los púlpitos a provocar lujuria en los varones, vestidas con la armadura de la liberación y de que se visten de esa manera y que el varón responde de tal manera porque no tiene dominio propio. ¿Qué sucede, hermanos? Que enseñan una falsa piedad, o sea, un ascetismo falso. Esta palabra es muy interesante. De hecho, el joven Timoteo practicó el ascetismo. Ese ascetismo falso, que cuando es verdadero no es malo, lo debo aclarar, porque se practica sanamente, movido por el Espíritu Santo, y da una convicción de honra a Dios. Y lo que quiere decir ascetismo, ponga atención, si gusta notarlo, es abstenerse del matrimonio. Por ahí es que tomaron aquel asunto del celibato en la religión católica. Y también abstenerse de ciertos alimentos, siguiendo aquella decisión que tomó Daniel y sus amigos desde el Antiguo Testamento. Hay algunos grupos llamados cristianos, ¿verdad?, que nunca han estudiado Colosenses 2 para descubrir que las disciplinas corporales no hacen automáticamente avanzar en la vida espiritual. Gente que, reitero, en otras religiones hacen mandas, procesiones, se autoflagelan o ayunar de una manera desmedida, queriendo forzar la voluntad de Dios a través de un sacrificio físico. Inciso B, la respuesta. Versículos del 4 al 6. ¿Alguien me lo desea leer, por favor? Abra su micrófono. Adelante, Elizabeth, por favor. Del 4 al 6. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí lo tienen. Si esto enseñas a los hermanos, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Qué? Pues lo que acabamos de leer en los anteriores versículos. Versículo 5. La palabra de Dios y la oración. Resuelve la cuestión. En su palabra, el Señor ha declarado que todos, hermanos, todos los alimentos son limpios. Ahora, por aquí les voy a leer, les voy a dar unos versículos. Por favor, anótenlos. Y por favor, vaya buscando a alguien y ahorita que lo encuentre, cuando termine yo de darlos, me va a leer primera carta a los Corintios 10:23. Primera cita
que se refiere a esto. Génesis 1, 29 al 31. Génesis 1, 29 al 31. Génesis 9, 3. Marcos 7, 14, 23. Primera de Corintios 10, 23 al 26. Ahorita repito, ¿eh? Y Hechos 10. Génesis 1, 29 al 31. 9, 3 de Génesis. Marcos 7, 14 al 23. Y Corintios, primera carta a los Corintios 10, del 23 al 16. Adelante, ¿me lo pueden leer, por favor? ¿Al 26, no, Creo hermano? que sí, pastor. Del 23 al 26, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, claro que sí. Haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Muchas gracias, hermano Javier. Tengo Esto- 1:29. ¿Cómo? Tengo Génesis 1:29. Pero Esos ya los leen ustedes, le agradezco mucho. Quería nada más que puntualizáramos la primera carta a los Corintios, porque esto a usted le va a traer mucha luz en base a si tiene usted alguna duda sobre algún alimento o sobre alguna víscera, sobre algo. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir una cosa, que no todo te conviene. O sea, tú no puedes comer determinados alimentos que están cargados de ácido úrico, de colesterol y de triglicéridos. Pero, ¿sabes? No están prohibidos. Por eso les repito que es un tema de carácter cultural. Porque lo que en Asia se come, aquí tal vez no se come. O sea, estamos hablando de que en otros países comen rata y por mucho que sea una rata de campo o que sea una rata de criadero, no sé si usted ha estado en Perú, pero hay un platillo que se llama cuy. Es una ratota que cuando te la presentan en el plato dices, no, pues son como las que salen en la Merced, no, para nada, ¿no? Pero eso se puede comer. Y más si oras y le pides al Señor que lo santifique. Y por la oración, el cristiano agradece a Dios y, ojo, dedica esa rata de campo. Dedica ese alimento para su gloria de Dios. Fíjense ahí en primera a los Corintios 10:31. Dice, te lo leo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, tómate lo que quieras, pero no todo te conviene. Santifícalo. Y creo que con eso podemos, ya usted, si después ve la repetición de esta clase o tomó notas, ¿verdad? Tiene toda una vida cristiana para ir poniendo cada elemento de lo que usted tenga duda de que si puede o no puede comer. Porque lo que haya dicho el Antiguo Testamento sobre ciertos alimentos, aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo que ha de ser puesto para la gloria de Dios. Así que avanzamos. El pastor debe enseñar estas cosas a su gente. Es mi obligación como ministro del Evangelio, es la obligación de Timoteo decirle a la gente que no se deje llevar por esas doctrinas falsas que les prohíben casarse. ¿Por qué? Porque el celibato, han de ustedes de saber, que se instauró
para no tener que tener esos asuntos relacionados con las herencias y la traslación de dominio de los bienes inmuebles de las personas y de los sacerdotes, sino que todo fuera para la Iglesia católica. Ha de enseñar esto el pastor. Esto es un buen ministro predicando la palabra, y ahorita vamos a hablar de la sana doctrina. Ha de presentarle esto a su gente, le dice Pablo a Timoteo, aliméntala sanamente, como a ti mismo, con doctrina sana. Por lo que un buen ministro, un buen pastor, un buen obispo, un buen anciano, se alimenta de la palabra. ¿Para qué, amados, amadas? Pues para alimentar a otros. Segundo punto, un ministro piadoso practica la palabra de Dios. Versículos del 7 al 12. ¿Quién me los lee, por favor? Adelante. De 7. 7 al 12. Adelante. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene la promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en Dios viviente, que el Salvador de todos los hombres, mayormente en los que creen, esto mande y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un buen ministro lee las Escrituras. Un buen ministro enseña las Escrituras. Y un buen ministro exhorta con las Escrituras, no con su testimonio, no con su experiencia, y no con un relato lleno de ilustraciones y ejemplos. Sirve como base el Salmo 19. Anótelo por ahí y algún día que haga usted un devocional, estúdielo y ahí lo va a iluminar la palabra de Dios, que es suficiente. Un buen ministro le lee las Escrituras. ¿Por qué? Porque basta una sola palabra para cambiar el corazón de un pecador. Enseña conforme a las Escrituras. De ahí que es tan importante la materia de la hermenéutica y de la exégesis. Se exhorta con las Escrituras, se acompaña con las Escrituras. Así como la doctrina sana ha de promover salud espiritual. Los mitos, dice Pablo, necios y ridículos de los falsos maestros producen enfermedad espiritual. Versículo 7. El ejercicio espiritual y oración mezclada con los alimentos espirituales son la más hermosa combinación que ha de traer felicidad al creyente. Sana doctrina. Sana doctrina. Ahí lo tienen en pantalla. La sana doctrina es una enseñanza no contaminada o enferma. Eso es la sana doctrina. Que también debe entenderse que, por supuesto, hermano, hermana, debe de venir de alguien sano. Dicen, escuché una vez en algún lugar, en Iztapaluca, creo, cuando nos sentaron a comer, y había un pastor que
no cabía en la silla, ¿no? Y dice, pues es que un pastor sin panza no inspira confianza, ¿no? Y luego ahí pasaban cómo toman refresco los pastores, ¿no? Y la Coca, y las Lulús, y las Fantas, y los Peñafieles, y en eso, pastor, ¿me pasa la Coca? Sí, claro. ¿Se la va a tomar? Le digo, no. Es que acuérdese que la Coca, cuando es poca, al pastor le toca. Caramba. Pues ahora entiendo la panzota, ¿no? Entonces, a ver, y lo digo con mucho respeto, porque hay veces que hay situaciones de problemas de la tiroides o cualquier otra cosa, pero hermanos, siervos, ministros, hagan el esfuerzo por conservar una buena figura, que su salud se lo permita. Porque ¿cómo le vas a hablar a alguien de contentamiento cuando tú no puedes ir a comer sin comerlo de tres? La sana doctrina la sana doctrina la enseña alguien sano, porque un enfermo no puede ir a curar a otro enfermo. Hermano, usted no va con un dentista que tiene los dientes sucios o podridos. Usted va al dentista que tenga los dientes blancos como usted los quisiera tener. La sana doctrina nos induce a evaluarnos desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra, que es pecaminosa, que es caída. Nos hace conscientes de nuestro pecado y cómo éste nos aleja cada día más de Dios. También se ha sugerido que Timoteo se inclinaba hacia el ascetismo. Tengo aquí una muy buena definición que alguno de ustedes me puso aquí, que dice, el ascetismo es una práctica religiosa, filosófica o espiritual que se enfoca a la renuncia a los placeres mundanos y materiales, a menudo en busca de la perfección espiritual o la unión con lo divino. Aquí tiene usted en pantalla, ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia de placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Estas definiciones han de entenderse de manera espiritual, porque si no, entonces se volvería usted muy legalista. Dejaría usted incluso de tener una interacción con su esposo o su esposa en aras de que ahora practica el ascetismo. Eso no es correcto. Eso no es lo que quiere decir Pablo a Timoteo. Y Timoteo, ahorita vamos a ver que practicaba el ascetismo. Pablo le está enseñando aquí a Timoteo y a nosotros también que Timoteo y nosotros debe hacer hincapié en las disciplinas, ponga mucha atención, dice versículo 8, y ejercicios, ¿en cuáles? En los espirituales, antes que en los físicos. Sí, hermanos, sí. Y no digo que todos, por favor, no me malinterprete. Hay algunos cristianos que si pusieran en las cosas espirituales tanta energía y tanto entusiasmo como lo hacen en el atletismo, en el básquetbol, en el fútbol, en el desarrollo muscular, ¿sabe cuánto más fuertes serían ellos y también sus iglesias? Dice Pablo, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Oye, tampoco lo tomes como que por eso no me muevo, ¿verdad? Sería un absurdo. Está admitiendo Pablo, pero la piedad, el ejercicio espiritual, practicar la palabra de Dios, para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene promesa en esta vida presente y tiene promesa en la vida venidera. Entonces el cristiano, especialmente el pastor, el obispo, el anciano, debe practicar la palabra de Dios y debe ser conocido por su piedad semejante a Dios. Esto puede significar llevar muchas cargas, hermanos. Llevamos mucho sufrimiento, versículo 10, pero ¿sabe qué, hermano? Vale la pena.
Incluso los jóvenes pueden ser ejemplo de fe, como Pablo está amonestando en el versículo 12, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en entusiasmo, en fe, en fidelidad y pureza. Que nadie, Timoteo, hermano, hermana, joven, que sales a predicar, que llevas la palabra de Dios, Timoteo, Timotea, que nadie te haga menos por ser joven. Siguiente. Número 3. El ministro que crece progresa en la palabra. Versículos 13 al 16. Y dice la escritura, en tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ahí tiene usted la clave, la fórmula, la receta que debe tener un predicador expositivo. Versículo 13. ¿Quieres predicar correctamente? Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la exhortación con la palabra de Dios, la lectura y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, fíjate, primordialmente de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué va a pasar? Te vas a salvar a ti mismo y vas a salvar a los que te oyen. Para que tu aprovechamiento, dice, sea manifiesto a todos. Esa es la gran meta que Pablo está fijando en este versículo 15. Porque un pastor que crece, un pastor que se nutre con la palabra de Dios, va a formar una iglesia que crece, pero que crece hacia abajo. Porque nadie puede guiar a otros a donde él mismo no ha llegado. Pregunta, ¿cómo podría Timoteo o cualquier creyente progresar en la vida cristiana? Lo tienes ahí, versículo 13. Es suficiente. De verdad escudriñen y les recomiendo que lo lean en un par de traducciones, el Salmo 19. Inciso A, con la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura, versículo 13. ¿Por qué? Porque leer las escrituras y por supuesto que también por medio de la lectura pública de la palabra de Dios, eso ha de traer fe. Y que la palabra también tiene que explicarse, pero no con lo que tú crees o lo que dice mucha gente luego, es que lo que ponga el Espíritu. Pues es que a veces, mira, vete otra vez al versículo 1, escuchando a espíritus engañadores. Nosotros tenemos que tener ese oído que pueda filtrar un espíritu engañador. ¿Por qué? Porque tú no eres un ignorante, porque tú conoces de la verdad, porque la verdad te hará libre. Entonces la palabra de Dios tiene que explicarse, has de hacer un exégesis. A veces la palabra como tal no trae luz en sí misma. ¿Qué haces? Vas a comentarios bíblicos, vas a diccionarios, vas al original griego, al hebreo, y después de que se explique esa palabra, hermanos, ha de aplicarse. Porque no es suficiente conocer los hechos de la palabra. Los creyentes también deben saber las doctrinas de la palabra. ¿Cuántas doctrinas sabe usted? Hay doctrinas básicas, ¿eh? ¿Cuántas sabe? ¿No sabe una sola? Yo le recomiendo que acabando esta clase, la busque en Google, doctrinas básicas del cristianismo, y las va a conocer. Busque las principales doctrinas que un cristiano debe de saber, que será lo que lo va a anclar a la roca, no lo va a mover. Y así no va a necesitar, ¿sabe qué? Esos shots tan demandados cada domingo en las iglesias de gilocaína que solamente adormecen su pecado.
Inciso B. Un ministro que crece, que progresa en la palabra, identifica sus dones espirituales. Todo cristiano tiene algún don espiritual. Les voy a dar las citas para que profundicen al respecto, porque algunos de ustedes los conocen, algunos no los conocen. Tenemos Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículos del 3 al 8. Romanos 12, versículos 3 al 8. Ah, pues ahí los tienen. Primera a los Corintios, ahí lo tienen ya en pantalla. Retomo. Todo cristiano tiene algún don espiritual, y lo triste, mis amados y amadas, que en muchos casos es que sucede muy a menudo, hermanos, y lo vemos cada vez en el ministerio, que estos dones se echan a un lado en lugar de ejercerlos por fe. Resulta que cuando los ancianos, los presbíteros, ordenaron al joven Timoteo, asistido por Pablo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, Dios le dio a Timoteo algunos dones espirituales para equiparle para su ministerio. Pero él había descuidado esos dones, hermanos. Y necesitaba avivarlos de modo que el fuego que se apagaba dentro de él pudiera resurgir. Tal vez hoy tú estás apagándote. Tal vez ese don de tocar un instrumento, de tener una voz bonita, de ser un buen orador, de ser un buen lector, de ser una buena maestra, está apagándose, apagándose, apagándose. Hoy ha de encenderse, que resurja. Espiritualmente hablando, hermanos, lo que no usamos, lo perdemos. Eso sucede también con el cuerpo. Inciso C, la dedicación. El ministro que crece, progresa en la palabra porque es dedicado. La expresión original en griego del versículo 15 dice que atiende a estas cosas, está en ellas. En otras palabras, entrégate por completo, Timoteo, a ellas, pero sin compromiso con nadie. No vendas tu púlpito, Timoteo, que no venga un partido político a ponerle una bandera de sol o un color morado o un color verde, blanco y rojo. No te comprometas con nadie, Timoteo, y no te distraigas. Y por cierto que la meditación en la palabra, por supuesto, hermanos, que es parte de esto. Pero los mandamientos de Pablo son muchísimo más amplios, hermanos. El cristiano que holgazanea en cuanto a los asuntos espirituales, me temo decirle que jamás progresará. Inciso D, examinarse de sí mismo. Examínate. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Note que esta oración viene dirigida a la primera persona, a ti, a mí, al yo, porque somos nosotros lo más peligroso entre nosotros y Dios quiere que debamos estar a cuentas y te dice, examínate a ti mismo. No puedes engañar a Dios, a los demás sí, pero no deja de engañarte a ti mismo. Examínate a ti mismo, descubre dónde estás espiritualmente, Timoteo, le dice Pablo, y hacia dónde te diriges. Porque la vida sin examen no vale la pena vivirla. Una vida sin prueba es una vida lineal, pero ¿a quién le gusta la prueba? Por eso la prueba llega muchas veces sin avisar, porque es el examen. Y tú no te volteas al alfarero a decirle, oye, ¿por qué me rompiste? Pues porque no me gustó cómo quedaste. Ahorita te hago nuevo. Y te refuerza y te fortalece y te hace más grueso.
Esta cita que les acabo de decir es de Sócrates, que la vida sin examen no vale la pena vivirla. Es más fácil corregir la doctrina, pero es mucho más desafiante vivir la doctrina. Nunca vamos a salvar a otros si perdemos nuestro poder espiritual. Al revisar estos versículos, hermanos, se puede ver que Pablo esperaba que Timoteo edificara la iglesia en la palabra. Se esperaba que que Timoteo edificara la iglesia en la palabra. Así es como hemos de edificar nuestra casa, nuestras congregaciones. Que se predique la palabra, que se enseñe la palabra y que se practique la palabra. La palabra debía ser tanto su alimento como tu guía personal, hermanos. El pastor que invierte tiempo, el pastor que se dedica a escudriñar la palabra, a comparar, a estar en oración, va a crecer y va a ser un pastor de una iglesia creciente. Mucha oración, mucha bendición, poca oración, poca bendición. Y podemos concluir, mis hermanos, preguntándonos, ¿cómo puede un miembro de la iglesia ayudar a su pastor a crecer? Mire usted que una de las mejores maneras es protegiendo el tiempo del pastor. Muy pocos congregantes piensan en el tiempo del pastor. No, me pasó una aflicción, le hablo al pastor. Tiene que estar 24/7. Cuide a su pastor. Cuide a su pastor para que tenga tiempo y oportunidad de estudiar. Tenga tiempo y oportunidad de prepararse. Tenga tiempo y oportunidad de orar por usted. Todos los pastores queremos estar accesibles cuando hay necesidad, pero ¿sabe qué? No nos podemos dar el lujo de desperdiciar el tiempo, pastor. Tú no te puedes dar el lujo de desperdiciar el tiempo en andar en asuntos triviales, en andar viendo TikTok, en andar viendo YouTube, en andar viendo cosas que no edifican. ¿De qué otra manera puede usted ayudar a su pastor? Pues es orar por él diariamente, genuinamente. Otra sugerencia es que preste usted atención a lo que predica. Sí, escuchó bien. Ponga atención a lo que su pastor predica. Porque qué bendición es predicar a personas que te quieren escuchar. Todos los pastores tendemos a desanimarnos cuando los miembros de la iglesia no se aplican a seguir los mensajes de la palabra. No se acuerdan de qué predicamos. Muchas veces tenemos la culpa por no tener ese ritmo en la predicación expositiva y la gente se duerme. Ponga atención en lo que su pastor está predicando. Tenga usted un seguimiento, lleve su cuaderno de notas, participe en llevar y estudiar esa palabra, pero sobre todo llevarla por obra. Finalmente, la iglesia debe proveer de los medios necesarios para realizar el trabajo de la iglesia. Al pastor. Y esto significa mayordomía fiel. Eso significa traer los diezmos y las ofrendas al Señor. Miren que aquí en México está bien difícil, porque en Estados Unidos y en Europa es diferente. Más de un pastor piadoso, consagrado, ¿sabe? Aquí en México, ayúdenme apagando un micrófono por ahí, no puede hacer lo que Dios quiere porque ¿sabe qué? Su iglesia o está endeudada, están viendo que paguen el terreno, que para que hacer no sé, la plancha para que suban los músicos, porque tienen una precaria historia financiera, porque deben. Si la iglesia no le paga a su pastor un salario decoroso,
Aquí en México acostumbran a que, pues hay una ofrenda y luego el pastor organiza. No, el pastor debe tener un sueldo. Y aquellos que no lo tenemos es porque el Señor nos ha bendecido con otro medio de ingreso. Pero tú ya le preguntaste a tu pastor si tiene para echarle gasolina al coche, si tiene para pagar el internet de su casa, si tiene para cambiar su celular. Tiene que tener o sea, aquí es ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que la gente también tenga responsabilidad por sus pastores, que tenga un salario decoroso. Porque cuando un pastor no tiene un ingreso que supla sus necesidades, eso aumenta sus cargas y esto, ¿sabes qué? Puede estorbarle en su trabajo ministerial. Y a ti eso no te conviene espiritualmente, porque tu pastor se va a estar desviando en trabajos seculares. Y tienes ahí al pastor que es mecánico, al pastor que es electricista. Y bueno, hay sus bemoles, ¿verdad? Porque hay gente que es muy abusiva luego. Pues bueno, te regresas al versículo 1, 2 y 3, porque entonces no son ministros aprobados por esta carta. Y pastores, hermanos o hermanos, si ustedes conocen un pastor que no les pagan en su iglesia, o si tú eres un pastor que no te pagan, o vas a ser un pastor que no te pagan en tu iglesia, porque tienes un corazón de pastor y lo vas a hacer porque así te está mandando el Señor, no se preocupe, hermano, porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios siempre, siempre, siempre bendice a su siervo fiel. Pues ahí lo tienen, mis amados, amadas. Amén. Capítulo Perdón, 4, hermano, pero ¿quién debe pagarle al pastor? capítulo 4, versículo 1 de la carta a Timoteo, para que aprenda, para que lo aplique y para que lo reflexione. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.